Vamos a arrancar con algo que para mí es un privilegio, y es el hecho de estar acompañado con nuestro máximo exponente del liberalismo de toda la historia argentina, uno de los grandes referentes en la historia de la libertad, nuestro máximo prócer, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo. Antes de hacer una elaboración sobre el tema que nos convoca hoy, quiero, estimados amigos, darles una gran noticia. Y es que Javier Milei ya ganó. ¿Por qué digo que ya ganó? Porque instaló los temas centrales de la libertad, porque subió la vara de la libertad, porque corrió el eje del debate y convirtió la parla de algunos de los políticos en temas cercanos a lo alberdiano, aunque los siempre indiscretos archivos no dicen lo mismo respecto de esos que ahora están con la parla de la libertad. Hace 80 años que no escuchábamos un discurso de la profundidad que en el nivel político presenta Javier Milei. Muchos son los puntos, quiero resumirlos. Primero, en el homicidio en el seno materno, mal llamado aborto, en línea con lo que ha expuesto con gran claridad la Academia Nacional de Medicina en nuestro medio. Segundo, el ambientalismo, que en realidad a través de las figuras del derecho difuso y de la subjetividad plural se dice que se quiere proteger la propiedad del planeta destrozando la institución de la propiedad. En ese sentido, estimados amigos, yo les sugiero que vean en YouTube, entre muchos otros autores, a Iván Greaver, Premio Nobel en Medicina, a John Coleman, fundador y primer CEO de Weather Channel, al expresidente de Greenpeace, Thomas Moore, mostrando los fraudes que hay en el llamado ambientalismo. Luego, una cosa que yo les comento a ustedes que me parece, casi diría, digno de Woody Allen. Algo que, si no fuera dramático, sería cómico, y es que lo acusen a Javier Milei de antisistema, cuando estamos rodeados de antisistemas hace 80 años. Y precisamente, Javier Milei ha entrado a la escena para fortalecer el sistema republicano alberdiano en contra de los antisistemas. Luego, lo que vamos a hablar hoy brevemente de moneda, y no digo política monetaria porque precisamente eso es lo que hay que evitar, las medidas sugeridas por Javier Milei en el plano previsional, en el plano laboral, en el comercio exterior, en el federalismo, etcétera, etcétera. Ahora, en este breve andamiaje conceptual que quiero presentar, quiero decir primero qué no es la inflación. Se dice equivocadamente que la inflación es el aumento general de precios. Pues si fuera general, no habría problema con la inflación.
La parte más contundente de la inflación es la angustia que produce el desequilibrio entre precios e ingresos. Como ustedes saben, los salarios son también un precio. Si todo galopara al son de determinado índice, no habría problema con la expansión monetaria. Tendríamos que eventualmente utilizar carretillas para transportar el dinero, modificar los libros de contabilidad y las máquinas de calcular, pero no habría ese desequilibrio entre precios e ingresos. El efecto contundente de la inflación es la distorsión en los precios relativos, y la causa de la inflación es la expansión exógena de la masa monetaria. Exógena quiere decir extraña al mercado, debido a decisiones políticas. ¿Y qué importa? ¿Qué diablos importa eso de distorsionar los precios relativos? Es que los precios son los únicos indicadores que tiene el proceso de mercado para asignar eficientemente recursos. Hay un periodista que seguramente ustedes han escuchado nombrar y han oído algunos de sus comentarios, John Stossel, que brevemente él dice: imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en la góndola de un supermercado. Ahora los invito, decía John Stossel, a que cerremos los ojos y vayamos en regresión para atrás, desde el agrimensor que está calculando los espacios en el campo, el alambrado, los postes. Tengamos en cuenta que los postes muchas veces son proyectos de 30 años entre sembrar y la tala, para no decir nada de los transportes, de las cartas de crédito. Luego los tractores, los fertilizantes, los plaguicidas, los caballos, las riendas, los peones, etcétera, etcétera, cada uno trabajando en el spot para tener ese trozo de carne en la góndola del supermercado envuelto en celofán, que nadie está interesado en eso especialmente, sino haciendo su tarea sin conocer al prójimo, y hay una coordinación, en este caso, de más o menos 500.000 personas que no se conocen entre sí. Y luego irrumpen los megalómanos y dicen: no podemos dejar esto a la anarquía del mercado, tenemos que regular. Y ahí desaparece el celofán, la carne, la góndola y eventualmente el supermercado, como ocurre con este personaje venezolano que habla con los pajaritos. Entonces, vamos ahora a un tema que es el del Banco Central. Quiero subrayar, como tantas veces he machacado, que los banqueros centrales, por más que sean los más competentes del orbe y los más honestos del orbe, solo pueden proceder en uno de tres caminos: a qué tasa expandir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de los tres caminos va a estar lesionando, afectando, desfigurando, degradando los precios relativos. O sea, la banca central no puede dejar de equivocarse. Y si alguien dice, como algún distraído, que la banca central sea independiente, como decía el premio Nobel en Economía Milton Friedman, pues se equivocará independientemente, puesto que no puede zafar de uno de estos tres caminos. Otro premio Nobel, Hayek, en un libro, The Denationalization of Money, del año 76, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero, que luego al año siguiente, en el año 77, en una colección hecha por James Dorn y Anna Schwartz fue la que escribió con Milton Friedman Historia Monetaria de Estados Unidos, explica en esa colección llamada In Search of Stable Money que no tiene solución la enfermedad de la inflación si no volvemos a los orígenes y comprendemos la naturaleza privada del dinero, cuando era originalmente, cuando hablamos de las sedas en Persia, o del cacao en Centroamérica, o el hierro en África, o el azúcar
en la India, que luego en una competencia de monedas triunfó el oro y la plata por tener más valor por unidad monetaria, ser homogéneo y ser fraccionable. Entonces, esto me parece muy importante recordarlo de Hayek y tratar de liberarnos de las pesadas telarañas mentales del espíritu conservador en el peor sentido de la expresión. No conservador en el sentido de conservar la vida, la libertad y la propiedad, sino conservador en el sentido de ser incapaces y estar anclados en el statu quo. Como todos ustedes saben, la palabra o la expresión conservador, que luego tuvo otras acepciones, comenzó con la Revolución Inglesa de 1688, cuando lo depusieron a Jacobo II, Guillermo de Orange y María Estuardo. Ahora, yo confieso, es más o menos íntimo esto, que me produce un orgasmo intelectual este asunto del Banco Central, que he venido machacando hace 40 años en mi primera edición de Fundamentos de Análisis Económico. Ahora, mi último trabajo, publicado en La Nación, no este último de esta semana, que era sobre la pauta publicitaria oficial, sino el anterior, que se llamaba Inflación Monetaria, la trampa de la banca central, donde sugiero 6 pasos para la eliminación del Banco Central, en una graduación según lo que sea posible, según lo que pueda digerir la opinión pública, tomando en cuenta el tema de los pasivos remunerados, los depósitos a plazo. He elaborado sobre ese tema. Y otro trabajo, quiero ser autorreferencial en esto, que publiqué o que presenté en la Asociación Argentina de Economía Política y que fue publicado en Análisis de esa asociación, que se llamaba Política Monetaria, Regla Monetaria o Moneda de Mercado, pronunciándome por esto último. Esto fue en el año 85. Ahora, en este sentido, yo quiero subrayar que, como todos ustedes saben, ha habido discusiones sobre distintas propuestas en los medios públicos. Algunos de colegas muy consistentes en sus propuestas y muchos otros muy inconsistentes, enredándose en algo que aparecía ante la opinión pública y era un embrollo fenomenal. Entonces, el punto es comprender que hay distintos canales, distintos medios para lograr ese objetivo del Banco Central. Como he dicho ad nauseam, los liberales no somos una manada, detestamos el pensamiento único, de manera que hay distintas formas de presentarlo. Solo me parece clave subrayar lo de la competencia de monedas, que la gente sea la que elija cuál es la moneda. Y tengamos en cuenta que hay cierta dificultad o ciertos nubarrones con el dólar. Recordemos que para la creación de la Reserva Federal hubo que hacer una enmienda constitucional en Estados Unidos en 1913 que se llamó la Revolución del año 13. De manera que, como ha dicho Javier Milei muchas veces, podemos tener conjeturas respecto del dólar porque es más familiar en el caso argentino, pero en última instancia, quiero poner esto en negritas y subrayarlo, cuando los banqueros dejen de ser sucursales del Banco Central y sean instituciones independientes, porque hoy, como se sabe, ni siquiera hay tiempo para resoluciones escritas del Banco Central, sino son resoluciones telefónicas por todos los disloques y los problemas que ocurren en la banca central, con feriados bancarios, corridas, etc. Ahora, respecto de la regla monetaria, tengo un minuto, que se decía, bueno, ¿por qué no emitir como crece el Producto Bruto, por ejemplo, un promedio entre el 3 y el 5%? ¿Para qué? Para no estar con emisiones y contracciones y para darle información a los operadores económicos. Pues no se le da ninguna información. Si fuera eso, se está suponiendo
que los precios crecen uniformemente, que hay un aumento general de precios. Si es una distorsión en los precios relativos, yo soy productor de determinado bien, no tengo la menor idea qué va a suceder con mis precios, precisamente por la distorsión en los precios relativos. Además, si no hubiera habido esa expansión y crece el Producto Bruto, quiere decir que manteniendo los demás factores constantes, los precios van a bajar, van a aumentar las exportaciones, van a disminuir las importaciones y una serie de cosas que no ocurren debido a ese tema de la regla monetaria. Ahora, yo les digo a ustedes, pensemos juntos, ¿no les parece a ustedes un tanto ridículo que haya gente grande que se dice estudiosa, que habla de la soberanía monetaria? ¿No les parece eso una sandez mayúscula? ¿No es lo mismo que la soberanía de la zanahoria? ¿No es lo mismo que hablar de la soberanía de la lechuga? Me parece que hay que repasar lo que ha dicho Gary Becker, lo que ha dicho James Buchanan, otros dos premios Nobel de Economía, además de Hayek y Friedman, en este tema. ¿No les parece que es un poco ridículo que haya gente grande que ha propuesto sacarle ceros de nuevo a la moneda para que esta vez el Banco Central se porte bien cuando es imposible que se porte bien? Me parece que es importante dejar de lado a esta altura del partido lo de las expectativas inflacionarias, porque por más que determinada persona tenga expectativas que los precios van a subir, si eso no está convalidado por expansión monetaria, se da de bruces contra la pared, o no vende nada o tiene que bajar los precios. Lo mismo cuando se dice la inflación está influida o determinada por el precio de determinado producto, por ejemplo el petróleo, que está vinculado con otros productos, pues el consumidor, al aumentar el precio del petróleo, puede o consumir menos de los otros productos que consumía para consumir la misma cantidad de petróleo, o disminuye la cantidad de consumo de petróleo para mantener la misma cantidad. Y lo mismo cuando se dice inflación importada, es no tener la menor idea de cuál es el rol del tipo de cambio. En este contexto es importante también el debate, y no es el momento de hacerlo, entre sistemas bancarios, free banking y reserva total. Digo free banking y no la expresión castellana de banca libre, porque tiene otra acepción de entrada y salida libre en el sistema bancario. En todo caso, free banking, reserva total, frente a la reserva friccional y a la producción secundaria de dinero debido a causas exógenas, que es el sistema que estamos viviendo. James Buchanan decía, hace 50 años que vienen debatiendo los economistas entre free banking y reserva total, y promete otros 50 años más. Pero en todo caso, los dos están de acuerdo en la liquidación de la banca central y la eliminación del sistema de reserva fraccional. En este contexto se habla que estas ideas que estamos exponiendo son de derecha o son de izquierda o son de centro. Les hago otra confesión. Me resulta anodina a esta altura la expresión derecha, izquierda, de centro. Me parece lo mismo que arriba, abajo, atrás o adelante. Sugiero que empecemos a utilizar la expresión estatismo frente al liberalismo, porque incluso hay gente que usa la expresión populismo para ocultar o disfrazar la verdadera naturaleza del problema, que es el estatismo. Y esto está enancado con el concepto de clase social. Yo los invito a ustedes a que dejemos de lado esa expresión marxista de clase social, porque Marx, partiendo de una premisa equivocada, tenía razón en el silogismo si decía que el burgués tenía una estructura lógica distinta del proletario, llamado polilogismo. Nunca ningún marxista explicó en qué consiste esa diferencia lógica fuera de la estructura aristotélica. Nadie explicó qué le pasa en la cabeza a un proletario que se gana la lotería, o qué le pasa al hijo de una burguesa y una proletaria. Y los nazis tomaron eso, finalmente, para el ario y el judío, después de sus clasificaciones. Por eso tenían que rapar
y tatuar a sus víctimas para distinguirlas de sus victimarios. Ahora, cuando le preguntamos a alguien, ¿pero por qué estás usando la expresión clase social? No, yo me refiero a ingresos. Decí eso, Gil. Hablar de ingresos altos, ingresos medios o ingresos bajos, pero no clase social. Y voy cerrando ahora y digo que en lo personal quiero agradecer muchísimo las contribuciones de mis alumnos y mis exalumnos y quiero agradecer enormemente el apoyo ilimitado de mi mujer, de mis hijos y mis nietos, y quiero destacar muy especialmente la difusión notable que viene haciendo mi hijo Berti. Les quiero comentarles en este cierre que desde mi perspectiva y seguramente la de ustedes, cuando uno escribe un artículo, es central las primeras líneas para que la gente siga leyendo. Cuando uno escribe un ensayo, es central cómo se fabrica el abstract para que se vea el contenido. Cuando uno escribe un libro, es esencial cómo está explicado el índice. Cuando uno está por Zoom, está liquidado, porque desde el momento 1 hasta el final, cualquiera se puede desconectar, así que hay que estar sentado en la punta de la silla. Y cuando uno hace algo presencial, como es este caso, es clave el remate o el cierre. En ese sentido, quiero recordarles a ustedes que Aldous Huxley, que su libro más conocido es El Mundo Feliz, Brave New World, que recomiendo especialmente Un Mundo Feliz revisitado, donde Huxley reacomoda sus ideas para asentarse en algo muy, muy liberal. Y quiero cerrar con una frase de Huxley que a mí me ha hecho vibrar y entiendo que a ustedes también lo va a hacer vibrar. Y es una descripción muy acabada de lo que está ocurriendo, que va a cambiar si se adoptan las recetas que propone Javier Milei. Y la frase de Huxley dice así: las comunidades del mundo moderno están constituidas por un grupo de gobernantes corruptos por demasiado poder y una inmensa población de corruptos por actitudes pasivas de obediencia irresponsable. Muchas gracias.